Continuamos resolviendo la práctica. Entonces nos damos cuenta que en este otro ejercicio, 50 y 70 y 50, entonces agarramos 180, le restamos 70 y le restamos 50. Y nos va a dar, vamos a ver, lo ponemos aquí en la calculadora, 180 menos 70 menos 50. Nos va a dar 60. Entonces, este va a ser lo mismo, nos va a dar 60, solo que intercambia el asunto de la posición. Entonces dice, observe las figuras adjuntas y complete. El ángulo B, el ángulo B mide 70. El ángulo F mide 70. Entonces, el ángulo B y el ángulo F son congruentes. El ángulo E mide 60. El ángulo D mide 50. Por lo tanto, no son congruentes. El ángulo A mide 60. El ángulo E mide 60. Por lo tanto, los ángulos van a ser congruentes. Así se determinaría, digamos, esa parte. Y después de ahí, dice la medida del ángulo M, perdón, el ángulo M es congruente, ¿verdad? En este caso, M, ¿ok? Está formado, el ángulo M está formado por el lado de 12 y el lado de 14. El lado 12 y el lado 14 lo forman aquí el D, entonces es congruente con D. N está formado por el ángulo de 14 y el ángulo 8, entonces 14 y 8 también N, va aquí. Después O sería el de arriba, 12 y 8, entonces 12 y 8 iría con O, que sería el ángulo L. La medida del ángulo la medida del lado, perdón, la medida del lado MO es 12, NO es 8, bueno, centímetros, MN es 14 centímetros, DN, DN es 14 centímetros, DL, DL es 12 centímetros ahí, y NL es 8 centímetros. Ok, ahí están las medidas correspondientes a los lados. Y por último, entonces vamos a afirmar, ¿verdad? Si yo te he ayudado de esto, M, lo más práctico, M, N, O, entonces sería T, N, N. Ese sería lo más práctico para poner las letras, con cada quien con su correspondencia. En este otro, tenemos por el triángulo, por el criterio, ¿verdad? Dice, para cada una de las siguientes parejas de triángulos, asuma que son congruentes a lo que debe establecer qué criterio de congruencia hace que lo sean. Entonces, en este caso sería lado, 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 13, 13, 14, 14, 12, 12. En este otro sería lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Ok, en los que sigue sería lado, lado, lado. En este sería lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. En este otro sería lado, ángulo, lado. ¿No ven? Lado, ángulo, lado. Vamos a poner aquí lado, ángulo, lado. En este otro sería lado,
lado, lado. Ahí estamos señalando. En este otro tenemos el más visible es el lado, el ángulo y el lado grande, que sería para los dos triángulos. Lado, ángulo, lado. Y en este último tenemos lado igual, lado igual, lado igual, lado igual, ¿verdad? Y por último, tendríamos que tener aquí sí tenemos un pequeño problemita, pero vamos a señalarlo. Estos dos ángulos iguales para poder utilizar el ángulo, perdón, el ángulo no, el lado, ángulo, lado es, perdón. Lado, ángulo, lado. Ese sería en esos ejercicios. Ya vamos entonces a la parte de los problemas. Ok, en este caso tenemos dos triángulos. Vamos a hacerlos así, más o menos, ¿verdad? Lastimosamente no, tal vez no queden muy bien que digamos, pero ahí vamos. Ok, dos triángulos. Estamos hablando de triángulos semejantes, o sea, uno más pequeño que el otro. Estamos hablando de que uno tiene las medidas, este primero, el M, AB, tiene las medidas de AM, 12, BM, 10, y, y por otro lado tenemos el triángulo OPQ, que dice que va a tener, OP va a tener la medida de 36. Entonces, ahí pues y lo hicimos un poquito más pequeño y entonces pareciera que este va a ser el más grande. Entonces lo vamos a borrar un toquecito y según lo que estamos viendo, este va a ser más grandecito. ¿Ok? Entonces este sería el OPQ y en este caso sería 36. Ok. Entonces, lo que ocupamos es encontrar la medida de OQ. OQ. Pongámosle X. Entonces, si nos vamos a la semejanza o a la correspondencia que tenemos aquí, dice que MA o AM es correspondiente con OP. Entonces, yo puedo decir 36 entre 12. ¿Ok? Y ahora dice que OQ, que es el que quiero encontrar, OQ, ¿verdad? Que sería X, dice que es correspondiente a MB. MB lo tengo aquí, es el 10. ¿Ok? Entonces, aplicando ahí la regla de 3, mando el 10 a multiplicar. Y esto vamos a ver qué nos da en la calculadora. Entonces sería, eh, perdón, sería 36 en, perdón, por 10 entre 12. Eso nos va a dar 30. ¿Ok? Y ya tenemos el valor que nos estaban pidiendo de OQ. Sería 30. No sigo porque la idea era nada más averiguar cuál es la medida de OQ, pero si me hubieran pedido el perímetro, entonces tengo que seguir, encontrar APQ. Una vez que encuentre APQ, sumo las medidas y ya tendría el perímetro de la figura OPQ. ¿Ok? En este otro ejercicio nos piden que averigüemos el valor de X y el valor de Y. ¿Ok? Entonces vemos que X es el lado que tiene
un ángulo de una raya y un ángulo de dos rayas. Entonces, X va con 14. Un ángulo de dos rayas y de una raya. ¿Ok? Y después tengo que ver que 12, ¿verdad? 12 es el que tiene una raya y el que no tiene raya. Entonces iría con 10, que, no, perdón, iría con 8 que tiene una raya y el que no tiene raya. Entonces sería 12 con 8. 12 con 8. ¿Ok? Entonces en este caso mando el 14 a multiplicar y lo divido entre 8. Entonces tenemos 12 por 14 dividido entre 8 y nos va a dar 21. X es igual a 21. Ahí ya tenemos el valor de X, pero nos falta el valor de Y. Bueno, aquí vamos a dar un chancecito porque cuando aparece ese circulito es que anda medio pensativo el programa. Entonces sería, en este caso con Y, sería homólogo o correspondiente al que tiene, vean, un ángulo de dos rayas y el que no tiene raya, es decir, Y va con 10. Y podemos agarrar el mismo, 12 con 8. Entonces mando el 10 a multiplicar y lo metemos en la calculadora para ver qué nos da. Sería fracción 12 por 10 dividido entre 8. Y eso nos da 15. 15. Tenemos Y igual a 15. Entonces tenemos X igual a 21 y Y es igual a 15. ¿Ok? Ahí ya estamos casi terminando la práctica. Ya terminamos con este último ejercicio, terminamos la práctica. En este caso, nos dicen que tenemos un triángulo y ahí está el dibujo, ¿verdad? De 21, 18 y 15, respectivamente. Determina el valor de X, Y y Z, ¿verdad? Sabiendo que X es el menor, Z es el mediano y Y es el mayor. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos 21, que es el mayor de aquí, iría con la Y. O Y entre 21. Y lo igualamos a la razón de semejanza que es un medio. ¿Ok? Para resolver esto tenemos que mandar el 21 a multiplicar con el 1, sería 21 medios. O 10,5. Ok, en el que sigue, ¿verdad? El X, que es el menor, iría con el 15, igual a un medio. Entonces quedaría 15 medios, que nos daría 7,5. Y por último, tenemos Z con el mediano que es 18, igual a un medio. Voy a borrar eso que me quedó todo feo. Igual a un medio, entonces agarramos Z es igual a 18 entre 2. Es igual a 9. ¿Ok? A 9. Entonces, ahí tenemos 18 dividido entre 2 da 9. 15 dividido entre 2 da 7,5 y 21 dividido entre 2 da 10,5. Y ahí tenemos los valores de X, Y y Z. Bueno, con este terminamos la práctica. Ojalá que les sirva bastante lo que hemos dicho. Bendiciones y hasta pronto.